haz que brille con aceite, Señor, en mi luz. Santo Espíritu, enciende mi alma y haz que brille con tu gracia, oh Jesús. Y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. Y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. Con aceite, Señor, y haz que brille con la llama que tú has de encender, y de tu espíritu con el fuego, tu llegada siempre me la esperaré. Y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. Y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. Que tu gozo mi espíritu llene y que nadie lo pueda quitar, y en consuelo mi alma o en llanto, tu alabanza yo por siempre te cantar. Y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. Y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. Y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. Y cantaré de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 9. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo, como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Queridas hermanas, comenzamos estos ejercicios en los que vamos a hacer meditaciones sobre temas básicos del cristianismo. Vivimos en una época difícil, en una época en que está marcada por la pérdida de fe de mucha gente. Y la pérdida de fe obedece a muchas razones. No es ahora el caso de meternos en ellas. Pero yo estoy seguro que todas vosotras, o casi todas al menos, tendréis en vuestra propia familia sobrinos, a lo mejor hermanos, sobrinos nietos, primos carnales y gente que está muy despistada en el tema de la fe. Eso suponiendo que no lo nieguen y que estén renegados, porque todo es posible en la España de hoy. Y vivimos en un mundo que prácticamente se está convirtiendo en pagano. Quizá ya en el fondo siempre exista lo que podríamos llamar la España profunda, que ante una situación excepcional de emergencia seguro que sacaría sus raíces
Pero más o menos en esta situación de bienestar en la que vivimos, que aunque haya crisis como la que está sucediendo en este momento, y hay mucha gente sufra porque no puede pagar sus hipotecas, por tanta problemática, sin embargo el tono medio es un tono de bienestar, en el que hablar de Jesucristo, hablar de la salvación, pues a mucha gente no le dice nada. Como un amigo mío, pero tú, ¿por qué me hablas a mí de la salvación? Yo tengo 40 años, tengo una mujer monísima, tengo unos hijos guapísimos, tengo un puesto de trabajo maravilloso. ¿Qué me hablas tú de la salvación si yo estoy salvado? Serán tus problemas. Si tienes problemas, pues vete al psiquiatra. Pero hablarme de la salvación. Y hay mucha gente así en España que hoy en día no entiende algún tema profundo, no ve más allá del momento presente, se siente salvado. Después resulta que es mentira, porque a los pocos años sucede no sé qué, y todo eso que parecía perfectamente montado se derrumba. Y viviendo, como digo, en una situación como la que estamos viviendo, pues tiene dos vertientes, podemos considerarlas de dos formas muy distintas. Podemos rasgarnos las vestiduras y decir, uy, qué horrible es esto, cómo va España, qué mal estamos, qué situación tan dura y tan difícil. Eso es una visión. Otra visión es, vamos a aprovechar esta ocasión para volver a lo esencial, para predicar lo esencial, para entrar en el fondo de las cuestiones. Si tenemos la primera visión, pues lo pasamos muy mal. Yo en mi familia he tenido, pues hace poco, la muerte de un sobrino, muy buena persona, de lo mejor que se puede dar, que murió joven, no llegaba a los 50 años. Y de repente, cuando nadie lo esperaba, dijo que no quería ni funeral, ni misas, ni entierro. Que le cremaran y esparcieran sus cenizas por las montañas de mi tierra. Pues a mí estas cosas no me escandalizan, porque en el fondo tampoco creo que sea tan grande la maldad. Pero sí de gracias a Dios por una cosa: menos mal que se ha muerto su madre. Menos mal que se ha muerto su abuela. Menos mal que se ha muerto mi madre. Menos mal que se han muerto. Porque si no, una cosa como esta en mi familia hubiera derrumbado a la familia. O sea, hubiera sido como, no sé, como una catástrofe. Un golpe directo al corazón de la familia. Y así todo, personas que quedan ya mayores, que no son, digamos, de la generación de mi madre, pero que ya tienen 70 y tantos, 80 años, de la siguiente generación de este chico que digo, pues les ha afectado tremendamente esto. Tremendamente. Han llorado lo que han querido y han perdido ilusión por tantas cosas. Yo he tratado de ayudar lo que he podido. Digo, no os preocupéis, hombre, no os preocupéis, que las cosas no hay que verlas superficialmente.
Vamos a rezar, vamos a entrar en el misterio, vamos a entregarle a Dios todas estas cosas y vamos todos nosotros a volver a lo esencial. En cuanto a la suerte particular de una persona, tampoco hay por qué, digamos, escandalizarse más de la cuenta. ¿Por qué? Pues porque nunca hemos visto a este hombre, pues, no sé, características, por ejemplo, de endurecimiento duro del corazón, de algo que podamos decir, este hombre no tiene remedio, no ha tenido remedio, ni aunque se le presente Jesucristo, ni aunque le digan misas, ni aunque oren por él. Pues no. Y yo pienso que no. Si aceptamos la otra visión de las cosas, que es la visión de que son momentos interesantes. Son momentos interesantes porque estos momentos nos obligan a todos a entrar en lo esencial, a volver a la predicación. En este mes de octubre la Iglesia ha programado un sínodo. La Iglesia Universal en el Vaticano ha programado un sínodo sobre la palabra, sobre la predicación. Y esto es absolutamente necesario ahora. Volver a la palabra. Volver a la palabra. Volver a Jesucristo. Volver a esos temas hondos, profundos. Porque nos hemos desviado tanto. Ya no hay que predicar de la Iglesia. La Iglesia no salva. La Iglesia no es salvadora. La Iglesia es nuestra empresa, así lo ven desde fuera. Hay que volver a la predicación de fondo, y el único que salva es Jesucristo. Hace poco tuve yo una novena de la Virgen del Castillo en Yecla, un pueblo de Murcia. El último día, en medio de los petardazos que lanzan allí, que todo es pólvora, predicó el obispo. Y a mí me gustó mucho, me gustó la homilía, digo, qué bien. Y una chica que iba conmigo, al salir le pregunté, ¿qué te ha parecido? Y esta chica, que no es de mi generación, que es mucho más joven, evidentemente, simplemente me dijo estas palabras, ¿te ha gustado cómo ha hablado el obispo? Me respondió, propaganda de su empresa. Pues me dejó cortado. Propaganda de su empresa. Así lo veía ella. Lo mismo hacen los de la Coca-Cola. Y lo mismo hacen todas las empresas. Propaganda de su empresa. Y me di cuenta de que tenía razón la chica. Tenía razón la chica. Y este Papa, Benedicto XVI, lo dijo el primer día de su pontificado, no se puede predicar la Iglesia. La Iglesia no es objeto predicable para la salvación. Hay que predicar a Jesucristo de nuevo, que es el único que salva. La Iglesia es mediación, es mediadora de salvación, pero no es fuente de salvación. La fuente de salvación es el misterio pascual, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En los siglos pasados a nadie se le hubiera ocurrido decir que hablar de la Iglesia era propaganda de la propia empresa. Pero en este momento sí. Y si están las cosas así, si la gente es así ahora, y si ve con estos ojos, como lo están viendo, no creamos que están equivocados. Que a lo mejor los que tenemos que cambiar somos nosotros. Somos nosotros los que hemos hablado demasiado de la Iglesia, los que nos hemos desviado de Jesucristo, los que hemos fundamentado nuestro comportamiento en leyes, en virtudes, en constituciones, en cosas de estas que nos han llevado al fracaso. ¿Qué sucede hoy con las vocaciones en la vida religiosa? Yo que voy predicando siempre por ahí desde hace años de esto que os estoy hablando, es decir,
de Jesucristo y de lo esencial, de la palabra de Dios, pues ahora ya menos, porque las cosas van a mejor. Pero montones de prioras, sobre todo en conventos de clausura, me han dicho: padre, es que nosotras no estamos acostumbrados a que nos hablen así, a que nos hablen del Evangelio. Nosotras estamos acostumbradas a que nos hablen, pues, de nuestras constituciones, de cómo debemos comportarnos. El predicador siempre nos ha animado a ser fieles a nuestras leyes, ser fieles a nuestras cosas. Claro, tienes que decirle: pero mira, es que el Evangelio también es importante. Vuestras constituciones son muy importantes, pero el Evangelio también. Por no decir más, claro. Ahora ya, en la mayoría de las congregaciones, de los conventos, ya se acepta de que hay que volver al Evangelio. De que eso de las constituciones, sigue siendo propaganda de la propia empresa. Se pone la vida espiritual en unos niveles de precepto, de cumplimiento, en los que San Pablo dice: el precepto me mató. ¿Y por qué me mata el precepto? Porque si entiendo yo que debe ser así, el cumplimiento de las cosas, pues resulta que no llego a nada. Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, tiene una cosa muy bonita acerca de las constituciones y de las reglas y leyes. Y les dice a sus frailes que las constituciones y la regla es una cosa necesaria para vivir en común y que se deben observar. Pero si algún fraile o algunos frailes piensan que esa es la fuente de su salvación, que si el cumplimiento de las leyes y de las constituciones es la fuente de su salvación, iría por los conventos con su navaja y rompería todos los códices de las constituciones, todos los libros de las constituciones. ¿Qué quiere decir Santo Domingo? Quiere decir: la salvación la recibimos única y exclusivamente del don gratuito de Jesucristo, que ha muerto por nosotros. Y si recibimos ese don gratuito de Jesucristo y esa experiencia básica de que estamos salvados en Jesucristo, y nos gozamos en ello y vivimos de ello y damos gracias a Dios por ello, y formamos comunidad para vivir, alabar, bendecir y predicar al Señor Jesús, entonces para vivir en comunidad sí que necesitamos ley, sí que necesitamos leyes. Pero no es la fuente, o no son la fuente de la salvación esas leyes, sino que nunca debemos de perder de vista que el misterio profundo con el cual nos enfrentamos es el misterio de Jesús, que es lo que nos interesa a Jesucristo. Por eso en la charla de hoy, de esta mañana, venía en el coche pensando: ¿de qué voy a hablar hoy? Pues de que es fundamental la experiencia de Jesucristo. Hoy todo el mundo vuelve a esto. Todo el mundo está volviendo, por lo menos de palabra. Porque toda la Iglesia en España, Italia y en estas naciones se dan cuenta perfectamente, por lo menos, de que la vuelta a una experiencia viva es la gran tarea del momento. La vuelta a una experiencia viva de Jesucristo. Pues si no, no tenemos nada que comunicar, si no, no tenemos nada que ofrecer.
absolutamente nada. Si tú haces propaganda de tu congregación ante determinadas chicas, tienes que tener cuidado porque te van a decir propaganda de tu empresa. Pero si vives el misterio de Jesucristo dentro de tu carisma, ya es otra cosa muy distinta. La Madre Superiora después espero que me deje algún librito sobre vuestra historia y vuestro carisma, porque siempre es desde el propio carisma. Porque Jesucristo no se les da a todos igual. Nuestra configuración con Cristo, que la hace el Espíritu Santo, no es todos igual. Un misionero en la India no es lo mismo que una hermana en herencia, o que un predicador en España, o que un párroco en Móstoles. No es lo mismo. Nuestra configuración con Cristo, y fundamentalmente la predicación con Cristo, es una predicación de configuración. Y vosotras os tenéis que sentir configuradas con Jesucristo. La experiencia de Jesucristo, que es una experiencia de configuración, tiene que ser según vuestro carisma. Y yo según el mío. ¿Qué me ha pasado a mí? Cuando yo era novicio, el maestro de novicios nos decía, con mis 18 o 19 años, la forma que tiene de amar un dominico es predicar a los demás. Pero a mis 18 años el predicar no me parecía amor. Digo, va. Pero ahora ya he cambiado de opinión. Por 2 razones o 3. La primera, pues porque amar significa desear el bien y hacer el bien a los demás. ¿Y qué mayor bien puedes darle a una persona que la palabra, que la predicación? Que aquello que verdaderamente le salve, le configure y le dé una nueva vida. Teóricamente, por lo menos, esto es imbatible. Pero después hay otros elementos. En mi experiencia he tenido lo siguiente. Yo como predicador, pues en los primeros años, yo tengo una historia de predicación un poco rara, porque cuando era estudiante dominico, pues un día entré las cosas que hacen los seminaristas y los novicios y novicias, que vosotras también sabréis de eso. Entré en la habitación del profesor de oratoria a robarle tabaco. Simplemente, porque no teníamos manera de adquirir tabaco. Y vi las fichas de los estudiantes y fui a buscar la mía. Y ponía Jesús Villarruel. La voz tal, la composición tal, el estilo tal, estos. Y debajo ponía la conclusión. Posibilidades de ser predicador en el futuro, nulas. Y yo me hundí. Me entró un complejo que no lo podéis imaginar. Tardé por lo menos 30 años en superar ese complejo. Las primeras veces que predicaba yo siendo sacerdote lo escribía todo. Lo aprendía de memoria. Me cortaba 1000 veces, sufría lo indecible, todo por el complejo. Yo no valgo para predicar. Me cortaba. Aprendiéndolo de memoria, pues no te digo. Me quedaba en blanco tantas veces, sudaba. ¡Qué cosa! Después, poco a poco, fui cambiando.
y fui entrando. Ahora he llegado al extremo contrario. Ahora ya me dejo guiar por el Señor y no preparo nunca nada. Que hable Él, que es el que verdaderamente os conoce a vosotras. Y entonces, pues, me he dado cuenta de una cosa, para mi configuración dentro de mi carisma con Cristo, que es de lo que estoy hablando. Me he dado cuenta de una cosa, y de que yo los primeros sermones que prediqué en mi vida, durante muchos años, eran sermones mirándome a mí mismo, para quedar bien. Para quedar bien, un egoísta. Y no podía hacer otra cosa porque tampoco sabía hacer otra cosa. Ahí estaban todas estas cosas. Después, con el paso del tiempo, pues algo ha sucedido dentro de mí y he ido cambiando. De tal forma que ahora yo veo que el Espíritu Santo está haciendo una obra de configuración con Jesucristo en mi vida. ¿Y en qué lo noto? Pues en mi carisma, en la predicación, por ejemplo. Yo noto que ahora no solamente quiero quedar bien, sino que muchas veces amo a la gente, me interesa la gente. Quiero que lo escuchen, quiero que lo reciban, quiero que les haga bien. Ya pongo mucho más interés en la gente que en quedar bien, en el pueblo que quedar bien. Y entonces me da como una especie de don de misericordia y de compasión con la gente a la que hablas, que cuando te das cuenta te dices: gracias Señor, gracias Espíritu Santo, porque me estás configurando con la forma de ser de Jesucristo. Eso es la experiencia de Jesucristo. Eso es la experiencia viva de Jesucristo, que tiene que ser muy concreta, desde el propio carisma, desde la propia vida, que incluso es anterior al carisma, desde vuestra propia realidad. Es en vuestra historia donde se os va a revelar Dios. En la historia de cada uno. Dios no se os revela en lo alto del cielo. Dios se os revela en vuestra historia. ¿Qué quiere decir en vuestra historia? En el paso y cada minuto de los días de vuestra vida. Muchas veces en dificultades, en problemas, en enfermedades, en achaques. Se te revela en la educación que has tenido, en cosas que tienes que asumir, en cosas que tienes que aceptar, en la obediencia que tienes que darle a tu vida, pero a la tuya. Que tu vida es tuya. Y tu vida es una vida que específicamente tuya, no te vale la de los demás. Puede ser análoga, pero la tuya es tu lugar de revelación. Ahí está Dios haciéndote a ti obediente. Ahí está Dios haciéndote pasar por buenas y por malas. Como el propio Jesucristo: he aquí que me has dado un cuerpo, es decir, he aquí que me has dado una asistencia para hacer tu voluntad. Ahí tienes que descubrir en tu propia vida la voluntad de Dios, y a lo mejor tu vida, pues tú muchas veces no la consideras interesante. A lo mejor una enfermedad no la consideras interesante, y es la revelación de Dios. Dios se te está haciendo presente ahí. Por eso digo que la revelación de Dios en tu vida, y tienes que valorarla tremendamente, tu vida personal. Después está tu carisma, está tu comunidad, está tu congregación, está aquello en lo que te ha insertado Dios. Pero primero es tu vida, y en segundo, la comunidad que encauza tu vida también. No hay por qué distinguir las dos cosas y contraponerlas. Ahí es donde Dios se te revela y donde tú te vas a configurar con Jesucristo. Es decir, donde el Espíritu Santo te va a configurar con Jesucristo. Y ahí es donde tienes esa maravilla de relación con Dios.
que culmina pues al final en la muerte, pero que el tú a tú con Dios lo realizas en tu propia vida, desde tu propio ser, desde tus propios actos, desde tu propia realidad. Ninguna cosa humana puede llenarte, absolutamente ningún amor humano, ninguna cosa humana puede llenarte. Hay algo en ti que se lo reserva Dios. Ni tu carisma, ni tus obras, ni tus actos, ni todo lo buena que seas puede llenarte, no. Hay algo que se lo reserva Dios. Hay algo dentro de ti que se lo reserva Dios y es el lugar de la boda, es el lugar del tú a tú con Dios. Y eso es muy importante, cultivarlo, porque de ahí nace la experiencia que podemos transmitir a los demás. Por eso, predicar a Jesucristo no es salirnos de nuestra vida, es entrar en lo profundo de nuestra vida. No es salirnos de nuestra congregación, es entrar en lo profundo de nuestra congregación. Es volver a lo profundo de nuestras constituciones. No es decir, es que yo predico a Jesucristo y infravaloro las constituciones o las mando a paseo. No, es entrar en lo profundo de tu realidad, porque Jesucristo a ti se te muestra y tú te vas a configurar con Jesucristo ahí, en esa dimensión profunda. Para eso te ha elegido el Señor, para eso estás aquí. Y el descubrirlo pues te dará gracia y te dará sobre todo pues alegría de ser lo que eres. Alegría de estar donde estás. Alegría de aceptar tu realidad. Porque no hay mayor alegría y mayor paz en este mundo que saber que uno está donde tiene que estar. Porque eso, y de ahí nace la paz. Hay un fruto profundo de paz. Y eso tiene que ver directamente con nuestra experiencia de Jesucristo. ¿Y qué es la experiencia viva que hay ahora? ¿O que se necesita ahora? ¿Qué le pasa a la gente del mundo en estos momentos? Pues que está llena, pero llena de cosas. Llena de cosas que le ofrece la vida, que le ofrecen los medios de comunicación, que le ofrece pues la cultura actual. Son pautas de conducta que la gente reitera y repite continuamente, no sabe muy bien por qué, y que después en un momento dado le abandonan. Porque cuando tú te quedas sin trabajo y no puedes hacer nada, te encuentras en la soledad de tu propia salir adelante, pues te das cuenta de que poco te ayudan las pautas que te ha dado la sociedad. Esa misma sociedad que te está quitando el trabajo. Esa misma sociedad que no te da ni para mantener a tus hijos. Esa misma sociedad que sí mucho, pero después en realidad poco, o en realidad nada. De ahí que en la vida cristiana, en la vida religiosa, una gran experiencia interior de Jesucristo es algo que podemos ofrecerle a la gente y algo vivo, algo que la gente necesita y el mundo necesita. Muchos no les interesará, pero cuando existe y cuando lo ofreces, pues resulta que hay gente que lo recoge, hay gente que lo vive. Y gente que da gracias a Dios por haber conocido a esta persona, por haber conocido a la otra persona, por haber aprendido tantas cosas, por haber recibido de esta persona a Dios, yo qué sé. Pero siempre está eso por medio. Esta tarde hablaremos de otra cosa, de esa gratuidad de vida y de gratuidad de salvación de Jesucristo, pero esta mañana ya en la lectura que hemos dicho, el Señor o la palabra nos va colocando en la verdadera perspectiva. No sois vosotros los que habéis amado a Dios. Es Él el que nos amó primero. Que esto también es una de las cosas que hoy tiene que cambiar profundamente. La perspectiva. Porque nosotros estamos en la perspectiva de que nosotros tenemos que ganarnos el cielo. Estamos en la perspectiva de que tenemos que conquistar la salvación. Estamos en la perspectiva de que el amor de Dios consiste en que nosotros amemos a Dios.
Estamos en la perspectiva del moralismo, estamos en la perspectiva de las propias obras, de nuestras propias acciones. Y claro, nos agotamos. Incluso la vida religiosa nos agota, porque al final no conseguimos gran cosa. Y hoy día hay mucha gente en la vida religiosa que son muy buena gente, y que incluso la vida humana, en eso sí que hemos progresado. Del concilio aquí, las relaciones humanas en las congregaciones se han suavizado y se han humanizado muchísimo. Pero nos falta lo otro. Es decir, nos falta vibración por lo espiritual. Somos muy amigos humanamente. Tenemos un trato humano muy majo entre unos y otros. Quieres a tu congregación, quieres a tu familia. A mí me pasa con mis frailes. Yo les quiero mucho, estoy muy a gusto y en el convento se está mejor que en ninguna parte. Pero de fútbol se habla fácilmente, y de política, y de cosas semejantes. Pero una experiencia de Dios, una experiencia viva de Jesucristo, qué difícil es contarla. Y eso que hablamos de compartir la fe, sí, la fe, compartir la fe, pero ¿la fe en quién? En la selección española, que ha quedado campeona ayer de la Copa de Europa. Hay un pudor tremendo. Si en tu trabajo le dices a la gente que eres feliz en tu trabajo, no hablo de frailes ahora, ya la gente te mira raro, dice que es feliz. Este está tonto, dice que es feliz. Si ahondas un poco más y te metes en un terreno religioso y le dices a la gente que la fe es la salvaguarda, lo más profundo de tu vida, pues toman postura. Inmediatamente se colocan. Cuidado con este. Ya con lo de la felicidad ya toman postura, pero con la fe, cuidado con este. Y no te digo nada si les quieres contar algo más interior. Pues mira, ayer en la oración yo creo que el Señor me dijo. Entonces están a punto de llamar ya al teléfono de emergencia de cualquier psiquiatra. ¿Por qué? Pues porque hay como un pudor, hay como una cosa que cómo nos cuesta, y hablamos de compartir la fe. Cuando en los frailes había una cosa que llamamos capítulo de culpas, no sé si vosotros lo habéis tenido, acusación pública de pecados. Pues entre los dominicos se ha tenido que quitar ya hace 40 o 50 años porque era una irrisión. ¿Por qué? Pues porque me acuso, padre, de tirar agua por la ventana, me acuso de no guardar silencio en tiempos y lugares prohibidos, me acuso de no sé qué, todo cosas de este estilo, que siempre le repetías de la misma forma. Entonces nos dimos cuenta que era un formalismo, que no podíamos llegar a ninguna parte. Pero claro, las cosas no se quedan ahí, es que hemos perdido la capacidad de comunicarnos en profundidad nuestra propia fe y por lo tanto nuestra propia realidad y nuestro propio pecado. Hemos perdido esa capacidad de comunicarnos. Si contamos el pecado nos hace daño y los demás se echan a reír o se avergüenzan. Hemos perdido esa calidad de el compartir los unos con los otros. Nos da pudor hablar de ciertas cosas. Nos da un pudor mayor que el de la desnudez física. Hoy día en esta sociedad. Si en esta sociedad se desnuda alguien, no pasa nada, porque bueno, hay muchos desnudos por todas partes.
Pero si se desnuda de su interior y habla de lo que siente verdaderamente, ¡uf! ¡Qué problemas produce! Te descoloca totalmente. Bien, pues una experiencia profunda de Dios va en la dimensión y en la línea de compartir en profundidad el misterio de la gracia en tu propia vida. Una comunidad en la que no se llegue a compartir en serio esto, pues es una comunidad que tiene que convertirse mucho. Es una comunidad que tiene que... Antes de ayer por la tarde estuve hablando con una madre general de una congregación y me decía, pero ¿y yo qué hago? ¿Yo qué tengo que hacer? Porque somos muy buenas todas, lo que os decía antes. Dice, pero yo no soy capaz de comunicar un toquecito espiritual a nadie. Todo está tan hecho, tan constituido, estamos tan aburguesados, estamos tan instalados, cada uno en su cosa. Es que no se le puede decir nada a nadie, porque molestar, parece que molesta en la vida. Hay problemas hasta en las vocaciones, que a veces quiere entrar alguna y dices, bueno, ya veremos. Parecemos esos matrimonios viejos que a los 60 años ya no quieren ni oír hablar de un hijo, claro, ni siquiera adoptado. ¿Por qué? Pues porque si viene un niño, si viene un joven, les estropea la vida. Y nosotros ya tenemos programadas nuestras vacaciones hasta los 80 años. Si nosotros ya lo tenemos todo muy hecho. Bien, pues todas estas cosas son importantes en este momento para entrar en una dimensión nueva en la vida religiosa. Y yo creo en la vida religiosa, no creáis que no. Y la vida religiosa es actualmente mucho más pobre, está mucho mejor que hace 60 años. Porque hace 60 años una predicación de la gratuidad no te la aguantaba nadie. Una predicación de Jesucristo en serio no te la aguantaba nadie. Había que hablar de otras cosas. Sobre todo eso. De normas, de ritos, de liturgias, de estructuras. Y hoy sí. Porque los pobres ya... Y hoy en la vida religiosa cada vez somos más pobres. ¿Y por qué somos más pobres? Pues porque no tenemos vocaciones, pues porque nos damos cuenta de que nos faltan cosas interiores. Nos damos cuenta de que o recibimos o si no, no somos capaces de dar. Nos vamos dando cuenta. Y eso es el principio de una pobreza de espíritu muy interesante. Y es una pobreza de espíritu con la que el Señor puede renovar las congregaciones actuales. Porque sin eso no va a renovar nada. Nada, absolutamente nada. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entrar en lo esencial, que es el tema de esta charla de esta mañana. Volver a lo esencial. Y volver a lo esencial, la situación del mundo actual, creo que nos está ayudando muchísimo. Por eso, menos escándalos y más de penetración y profundidad, que Dios no está fuera del mundo. Está en todo lo que suceda. No me parecía amor